Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a esta ceremonia solemne de recepción como académico corresponsal en Zacatecas de don Manuel González Ramírez, nuestro cronista. Los damos la bienvenida y los saludamos desde este bellísimo Teatro Fernando Calderón de la ciudad de Zacatecas. Este es un recinto pues con una gran historia, y debo decirlo porque esta es una sesión de la Academia Mexicana de la Historia. Las primeras academias de historia surgieron en el siglo XVIII o XVII, en Francia, a donde fue en el siglo XVIII. Y fue en el siglo XIX cuando se hizo lo propio en España con la Real Academia de la Historia Española. Y es una academia, pues de alguna manera pudiéramos decir paralela, similar, aunque con propósitos distintos a la Real Academia de la Lengua. Y en México fue hasta 1919, ya hace más de un siglo, cuando se hizo lo propio y se creó la Academia Mexicana de la Historia. Existen academias similares en otros países de Latinoamérica, en Argentina, en Colombia, Venezuela, y por todo ello es de la mayor importancia y es por supuesto un honor para nuestro Estado que esta tarde pues tenga presencia, tenga esta actividad de academia en nuestra ciudad capital. Agradezco mucho la invitación para presidir los trabajos de esta ceremonia solemne. Y para dar inicio a la misma, quiero presentar, si me permiten, a las personas que integran esta mesa. Y por supuesto, nuestro anfitrión, este recinto es ahora un recinto universitario, el doctor Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos con respeto, con admiración. Por supuesto, le damos la más cordial bienvenida a esta ciudad, patrimonio natural de la humanidad, llena de historia. Al doctor don Javier García Diego Cantán, director y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, sillón 12. La Academia inició con ¿cuántos sillones? Con 12, ¿no? Podemos ahora 30. Ahora 30. Luego les puedo decir más o menos cómo se estructuró. Hacemos un discurso leído y otra parte improvisada sobre la historia de la academia. Y por supuesto al doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. También nos place mucho el poder saludar con la representación del alcalde de nuestra ciudad capital, a la maestra Magdalena Beltrán Vázquez, secretaria de Gobierno Municipal. A nuestra queridísima amiga Anita Hinojosa Quirós, presidenta de Damas Voluntarias de la Cruz Roja en el estado de San Miguel. Y por supuesto, al maestro Manuel González Ramírez, cronista de Zacatecas. Nos place
Nos honra muchísimo que esta tarde nos acompañe una paisana a la que le tenemos un gran aprecio, un gran respeto, y es personal una gran asociación, la senadora Claudia Machi. Salvador Tinoco, subdelegado estatal de la Cruz Roja, no lo vi. Subdelegada. Y por supuesto a los historiadores, académicos, estudiantes y cronistas municipales que esta tarde nos hacen el honor de acompañar. La elección de este emblemático recinto obedece a varios motivos. En la segunda mitad del siglo XVI, aquí en este sitio, se construyeron la primera casa del Cabildo o consistorial que albergó al Ayuntamiento de Zacatecas desde su establecimiento y hasta principios del siglo XIX. Sobre sus cimientos se erigió el Coliseo de la ciudad para las puestas en escena de una buena parte del siglo XIX y que tras el incendio pues, se levantaría este magnífico teatro porfiriano en las postrimerías de ese mismo siglo. Y pues que desde hace ya varias décadas está a cargo, como lo decíamos hace un momento, de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, institución en la que muchas generaciones han realizado sus estudios, como es el caso justamente del maestro don Manuel González Ramírez, orgullosamente UAS, a quien aquí cursó la licenciatura en Humanidades, con especialidad precisamente en Historia y también la maestría en Historia. Y además, esta ceremonia se lleva a cabo dentro del marco de las conmemoraciones del 30º aniversario de la inscripción de Zacatecas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero qué mejor para darnos la bienvenida a este recinto que su propietario, el señor rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ojalá de verdad fuera mío. En efecto, ¿qué más quisiera que poder poner algo así en la vida? Pero efectivamente es un recinto, patrimonio cultural y fundamentalmente propiedad de los zacatecanos y de los mexicanos. Me da muchísimo gusto poder saludar, dar la bienvenida de manera formal nuevamente, por supuesto, a su casa, al doctor Javier García Diego, director y miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia. Doctor, como siempre, la Universidad Autónoma de Zacatecas es su casa, este recinto es su casa, y me da muchísimo gusto poder recibirlo. El doctor nos ha acompañado en diferentes ocasiones, regularmente, no puede desprenderse de su actividad académica, regularmente en muchas actividades académicas, incluso en la pandemia, tuvimos la oportunidad de tenerlo en varias ocasiones con nosotros, y por supuesto hoy nos da muchísimo gusto que pueda estar de manera física en este bello estado. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, doctor. También me da mucho gusto saludar a mi gran amigo toda la vida, el doctor Arturo Nale García, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, y quien hoy preside esta ceremonia. Como siempre, me da muchísimo gusto poder saludarte. Por supuesto, también al maestro, para muchos de nosotros, Manuel González Ramírez, que me da mucho gusto también tenerlo por acá. Cuando yo era estudiante, siempre lo recuerdo con mucho gusto. En algún momento tuve la fortuna de apoyar a la legislatura del Estado en algunas iniciativas y trabajamos de manera conjunta con el maestro, siempre aprendiendo muchísimo de un hombre que ha dedicado toda su vida a la historia de nuestro estado y de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, maestro. Por supuesto, una felicitación muy anticipada de la Universidad Autónoma de Zacatecas y mía en particular.
También me da mucho gusto saludar al doctor Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la institución, quien también ha hecho parte de su vida fundamental, el estudio de la historia, y que en esta ocasión estuvo insistiendo de manera muy atinada para que pudiéramos estar con todos ustedes. Gracias, Ángel. A una gran amiga de toda mi vida también, Magda, la maestra Magdalena Beltrán Vázquez, quien representa al doctor Jorge Miranda y a quien le pedimos, por favor, lleve un saludo a nuestro alcalde. A la señora Ana Hinojosa Quiroz, presidenta de Damas Voluntarias de la Cruz Roja en el estado de Zacatecas, muchas gracias por acompañarnos y por supuesto mi bienvenida a la universidad. Claudia, también me da mucho gusto poder saludarte, senadora de la República, la maestra Claudia Anaya Mota, también por supuesto mi aprecio también de muchos años. Al señor Salvador Tinoco, delegado estatal de la Cruz Roja. Me da mucho gusto saludar también a algunos directores que se encuentran por aquí. Alcancé a ver por ahí al doctor Raúl Federico García Pérez, director de una académica de Derecho. Gracias, Raúl, por acompañarnos. También a la doctora Mónica Muñoz, directora de Letras de la institución. Dos compañeros que representan de manera muy importante a la universidad. Y bueno, efectivamente, como bien le dice el doctor Arturo Nale, esta es una sesión muy importante. Bienvenidos a la Universidad Autónoma de Zacatecas, bienvenidos a este recinto. Insisto, es patrimonio cultural de la humanidad, pero fundamentalmente es patrimonio intangible de los zacatecanos en resguardo de la máxima casa de estudios y la institución más noble de los zacatecanos, la UAS. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor rector. Y para entrar en materia, en el propósito que hoy nos entrega, le voy a permitir ceder el uso de la voz al doctor Javier García Diego Dantán, director y miembro del número de la Academia Mexicana de la Historia, sillón 12, para su primera intervención. No pasa la esta. Se escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, muy buenas tardes, señoras, señores, amigos, colegas de la Academia Mexicana de la Historia. Hay muchos que estarán conectados a sus aparatos, queridos y queridas amigas mexicanas, miembros de este de verdad honrosísimo presidium, Manuel Ortega. Para mí es un placer grandísimo participar en esta ceremonia de ingreso, en la cual habremos de escuchar el discurso del académico corresponsal nacional de Zacatecas, Manuel González. Debo decirles que fue en la sesión ordinaria celebrada el martes 6 de agosto de 2015, cuando este cuerpo académico eligió al maestro González Ramírez como corresponsal nacional en votación unánime. Ustedes podrán entender que la pandemia impidió que diera su discurso de ingreso mucho antes que hoy. Sin embargo, fechas se cumplen y hoy estamos aquí para cumplir con esta ceremonia. Debo asegurarles que es un gran honor para mí darle la bienvenida formal a un nuevo miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Y sin más, les pido que escuchemos el discurso que ha preparado para la ocasión. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, a los presentes y también a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales en México y más allá de las fronteras de nuestro país. Dedico este discurso a mi querido Zacatecas, a mi querida Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, de donde egresé. Dedico este discurso también a los estudiosos, a los investigadores, a los historiadores, a los cronistas y a la gran familia zacatecana. Y también le doy la bienvenida y me da gusto que estén aquí con nosotros, además de nuestras autoridades que forman parte de esta mesa, a las señoras y señores regidores del Honorable Ayuntamiento de Zacatecas. Gracias por su compañía. Muy apreciados y respetables académicos, historiadores e invitados.
Quiero expresar mi más vehemente felicitación a la Academia Mexicana de la Historia, que cuenta con 103 años de abundantes y trascendentales frutos en el ámbito de la investigación y de la divulgación de la memoria histórica de México. Asimismo, le expreso mi gratitud a esta institución por haberme invitado y elegido para colaborar como miembro corresponsal nacional para el estado de Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. Mi especial agradecimiento a quien la dirige, el doctor Javier García Diego Dantan, aquí presente. Dedicaré mi intervención a dos personajes zacatecanos que se han ganado un lugar en la historia de esta entidad federativa y del país. Uno de ellos es el maestro y prolífico historiador zacatecano Cuauhtémoc Esparza Sánchez, primer corresponsal en Zacatecas de la Academia Mexicana de la Historia. El maestro Esparza Sánchez nació en Pino, Zacatecas, el 8 de marzo de 1926 y falleció en la ciudad de Zacatecas el 30 de junio de 2013. Hace exactamente 10 años. Los soñadores que pensaron que podían cambiar el mundo son los que a lo largo del tiempo, utilizando los diversos recursos de la historia, lo han logrado. Tal es el caso del maestro Cuauhtémoc, quien ejerció con virtuosismo y pundonor el apostolado de la docencia y el de la investigación. Sembró también altos valores y profundos saberes en un sinnúmero de conciencias, lo que seguramente continuará haciendo con su ejemplo que pervive, así como a través de la invaluable obra intelectual que nos ha dejado como fiel impronta del deber cumplido. Deja un legado para la posteridad y de esta fuente de inagotable ciencia deberán de surtirse las presentes y las futuras generaciones de zacatecanas y de zacatecanos y de mexicanos, inclusive más allá de las fronteras de nuestro país. Por estas y otras razones que describiremos más adelante, en el día final de su ocaso, la sociedad y las instituciones del estado de Zacatecas le ofrendaron un justo y merecido homenaje de despedida ante sus restos mortales al notable, apreciado, noble, admirado, ejemplar y prolífico profesor e investigador que había sido por largos y provechosos años en la Universidad Autónoma de Zacatecas, el maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez, quien fue despedido con los honores correspondientes a un digno hijo de la tierra de Francisco García Salinas y de Ramón López Velarde en el muy antiguo y emblemático Palacio de Gobierno de Zacatecas. José Ortega y Gasset decía que un historiador es un profeta al revés. Lo es, claro está, en el sentido de que como profeta, el historiador ilumina las conciencias y abre nuevos horizontes reveladores de verdades históricas. El maestro Esparza Sánchez veló siempre por la verdad, a veces huidiza de la historia de nuestra entrañable Zacatecas. Él forjó esa verdad bajo la prerrogativa de una patente de objetividad. Sus obras bibliográficas lo demuestran. El maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez es un personaje en lo moral y en lo intelectual nobilísimo. Lo es para muchos de nosotros y creo que lo es también para todos los lectores e investigadores de México y de otras latitudes del mundo que se han aproximado a su obra y lo seguirá haciendo para quienes en el futuro se acerquen a su fecunda obra. Es digno de reconocer la trayectoria y las aportaciones de un personaje emblemático de nuestra historia y nuestra cultura. Es, sin duda, un acto de justicia y de sentido humano, como lo que hoy estamos haciendo, contando con la presencia y participación de ustedes como testigos y partícipes de honor, y que mucho agradezco. La trayectoria del maestro Cuauhtémoc Esparza Sánchez es
un ejemplo inspirador y un emblema de la cultura del esfuerzo para toda la sociedad zacatecana, no solo para los historiadores y los cronistas, sino para toda la sociedad zacatecana. Él vino a este mundo por el mismo punto en que cada mañana lo hace el astro rey, por el oriente del territorio zacatecano. En el otrora Real de Pinos, hoy Pueblo Mágico, una de notables personajes en la historia de México, como el constituyente José Miguel Gordoy Barrios, el escritor y diplomático Luis de la Rosa Oteiza, el ingeniero y militar Felipe Berriozábal, el escritor Enrique Fernández Ledesma, la escritora Amparo Dávila. En ese vetusto rincón, en ese relicario cultural, nació nuestro homenajeado un 8 de marzo de 1926. Es uno de los primeros zacatecanos que tuvo una formación académica como historiador, en toda la extensión de la palabra. Realizó los estudios de la licenciatura y la maestría en historia en la prestigiada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prosiguió luego con una especialidad en Historia Económica de América Latina. En esas instituciones, abrevó de grandes maestros, entre ellos 3 académicos de número de la Academia Mexicana de la Historia: don Silvio Zavala, don Luis González y González y don Enrique Florescano. Con este último, tuvo una profunda amistad, la cual mantuvieron y cultivaron siempre. Su formación académica, convicciones, amor por su terruño y el interés de escudriñar y difundir la memoria histórica de Zacatecas lo llevó a ejercer con probidad y entereza las vocaciones de docente e investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. De esta muy generosa institución fue reconocido ampliamente y recibió los honores en vida como decano de los profesores universitarios, pero también de los historiadores de esta entidad zacatecana. Desde 1968 se hizo cargo del Departamento de Investigaciones Históricas de nuestra máxima casa de estudios. Los proyectos que ideó y ejecutó en este departamento dieron como resultado sobrados frutos. Su capacidad y su espíritu de servicio le permitieron asumir la dirección de la Biblioteca Pública del Estado de 1989 a 1991 y siempre se dio el tiempo para ejercer el magisterio en diversas escuelas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en particular en las áreas relativas a las ciencias sociales. Su ingreso a instituciones de renombre hizo posible un intercambio permanente de conocimientos, experiencias y temas históricos. Fue un dignísimo representante de la Academia Zacatecana en diversas instituciones del país, entre ellas en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en la Sociedad Folclórica de México, en la Sociedad Mexicana de Historia Regional, en la Sociedad de Historia Eclesiástica Mexicana y, desde luego, en la Academia Mexicana de la Historia. Todas estas experiencias, aunadas a exhaustivas y prolongadas sesiones en archivos y bibliotecas, a investigaciones de campo y a esa voluntad y capacidad para transmitir y difundir el resultado de sus trabajos, dieron como producto varias obras bibliográficas que, por su profundidad y rigor, se han constituido en clásicos de la historiografía y de la historia de la cultura en Zacatecas y en la región. Entre sus obras destacan el Compendio Histórico del Colegio Apostólico de Propaganda Fide de Nuestra Señora de Guadalupe, Zacatecas, 1974. Cuentos, leyendas y costumbres del antiguo Zacatecas, 1976. El Corrido Zacatecano, 1976. Zacatecas, suelo metálico bajo las nopaleras, monografía estatal, 1982, con 3 ediciones y una reimpresión en la 3ª edición. 5 cartas para un viajero, 1983, una reedición de 2010.
Historia de la ganadería en Zacatecas, 1531-1911. Una edición de 1988. Asimismo, debemos señalar que fue el fundador, editor y director y colaborador de la obra Zacatecas, Anuario de Historia, tomos 1 y 2, publicados en 1978 y 1979, respectivamente. Y desde luego no podemos ignorar su meritoria contribución a la Enciclopedia de México con el capítulo Estado de Zacatecas y Ciudad de Zacatecas en 1977. Por sus trabajos, aportaciones y trayectoria, se hizo acreedor a varios homenajes que se le rindieron en vida. Entre otros, recibió en 2 ocasiones el máximo galardón que otorga el pueblo y gobierno del estado de Zacatecas a una persona: la Condecoración Zacatecas 450 en 1996 y la Condecoración Zacatecas Bicentenario en 2010. Y como testimonio de ello, su nombre quedó inscrito en 2 placas metálicas que flanquean la entrada principal del Salón de Recepciones de Palacio de Gobierno. El maestro Cuauhtémoc fue el primero en recibir la Medalla al Mérito Revolucionario en Investigación Histórica, edición 2012, creada para reconocer las trayectorias de investigadores de Zacatecas y de México, y en cuyo diploma quedaron sintetizados sus méritos del modo siguiente, cito: por su notable trayectoria en la docencia e investigación, por su espíritu de servicio y de sus invaluables contribuciones a la historiografía regional, lo constituyen en un ciudadano ejemplar de un excepcional valor para la sociedad zacatecana, a la que ha servido de manera leal y generosa por varias generaciones. Por tales méritos, se ha hecho acreedor a la primera edición de la Medalla al Mérito Revolucionario de Investigación Histórica 2012. Hasta ahí la cita del documento. Como a muchos de ustedes les consta, a pesar de que siempre huyó de los reflectores y de cualquier intento de reconocimientos públicos, su sobrino, Francisco Esparza Acevedo, intervino para hacer posible la recepción por parte del maestro de tan acertada distinción allá en el Cerro de la Bufa. Asistió a la ceremonia y la disfrutó como un niño con juguete nuevo. Su rostro no pudo ocultar la emoción y felicidad que no era muy usual ver en él. Siempre estuvo sonriente, muy contento. Disfrutó en vida y en compañía de sus familiares y amigos ese justo homenaje. Y tras un deber cumplido, el maestro exhaló su último aliento el 30 de junio de 2013 en la bizarra capital de nuestro estado de Zacatecas, dejando tras de sí un gran legado, pero también un gran vacío, el que han ido colmando con creces, motivados por el eximio maestro, sus discípulos y colegas de las recientes generaciones de historiadores. Aún recuerdo con mucho agrado lo que en su momento fue una inesperada sorpresa. Cuando yo cursaba el primer semestre de la licenciatura en Humanidades en la Universidad Autónoma de Zacatecas, una tarde del otoño de 1989, llegó al aula el maestro Cuauhtémoc con esa seriedad reflejada en su rostro y que siempre lo caracterizó en público. Y al estar frente al grupo nos dijo que pensáramos muy bien lo que estábamos haciendo, que mejor nos dedicáramos a otra cosa como historiadores, porque como historiadores nos íbamos a morir de hambre. Estoy seguro que en el grupo nadie se esperaba esa advertencia inicial. Esperábamos un mensaje de motivación y sobre todo en una unidad académica que apenas tenía 2 años de haber comenzado. El tiempo ha pasado y de los 5 estudiantes que egresamos de esa tercera generación de la especialidad en historia, ninguno ha muerto y mucho menos de hambre. En la distancia, quiero pensar que nos quiso proporcionar una sacudida para ver si estábamos seguros de haber elegido la carrera correcta. Que más que una carrera, era caminar rumbo a una vocación. Y para muchos de nosotros que tuvimos la dicha de estar ante su cátedra en la Escuela de Humanidades, área de Historia, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue y será
una fuente de inspiración. Ahora intentamos seguir los pasos del memorable y apreciado catedrático. Otro gran personaje zacatecano a quien admiro y de quien sigo la estela de su clara figura y de las huellas que dejó ya en su tierra natal, ya en México, es una mujer. Supe de su existencia por mera casualidad. En 2019 se cumplió el sesquicentenario de su natalicio. Su nombre es María Luz González Cosío Acosta. Le sigo sus pasos porque considero que estamos en deuda con ella y que además aún podemos aprender de su ejemplo de vida, así como de la obra que dejó para el pueblo mexicano. En el prefacio de Vidas Imaginarias, Marcel Schwoll sugiere que el biógrafo, al recrear una biografía, debe partir de la veracidad al presentar los rasgos más humanos de un individuo e incluir el contexto en que vivió y singularizarlo, enfatizando los rasgos propios, singulares. Aún más, nos dice que el arte de la biografía se opone a la ciencia histórica, pues esta, cito, nos sume en la incertidumbre de los individuos, nos revela nada más los puntos por los que estuvieron unidos a las acciones generales, fin de cita, y el arte está en oposición con las ideas generales. No describe sino lo individual, no desea sino lo único. El biógrafo ha de ser, creo yo, el artista de las singularidades de una dimensión humana individual, no de meras abstracciones. Y de esto se trata aquí, de presentar los rasgos biográficos de una zacatecana cuyas singularidades folló en su momento temporal histórico desde uno de sus carismas principales, como lo fue la filantropía, la cual la llevó a idear y ejecutar diversas acciones en pro de la sociedad mexicana. Por otra parte, Susana Tavera García, de la Universidad de Barcelona, aconseja que al hacer la biografía de una mujer no debe de perderse de vista la diferencia entre celebridad y visibilidad. En este caso se utilizarán ambos criterios, ya que el objetivo es la reconstrucción o recreación de la vida de María Luz González Cosío. Es hacer visibles sus acciones, reconociendo el legado de una zacatecana a quien la historia local, regional y nacional no le han hecho justicia. Poco se sabe de la vida y de la obra de esta insigne y visionaria mujer, quien se adelantó a su tiempo y emprendió acciones a favor de su país, sobre todo para los más necesitados y para las víctimas de adversidades de diversa índole. Pues bien, en 2010 se conmemoraron en México varios acontecimientos relevantes para la historia de nuestro país. Estos fueron el bicentenario del inicio del movimiento de independencia, el centenario del comienzo de la Revolución Mexicana y el centenario de la fundación de una de las instituciones más apreciadas y respetadas en México, la Cruz Roja Mexicana, fundada nada más ni nada menos que por una ilustre mujer zacatecana, la profesora María Luz González Cosío, y agradecemos mucho la presencia aquí de esta benemérita institución, la Cruz Roja Mexicana, que tanto queremos en México. Fue a partir de estas rememoraciones históricas cuando se puso un marcado interés en dar a conocer el legado de la profesora González Cosío al pueblo mexicano. E igualmente se planteó la necesidad de indagar más sobre su persona, sobre su labor social y sobre su lugar en la historia de Zacatecas y de México. Ahora mismo, con motivo de la conmemoración del 150 aniversario de su natalicio, es oportuno y justo abonar a la historia de las mujeres con conocimientos nuevos sobre esta mujer, cuyas acciones relevantes e inéditas han permanecido invisibles en la bibliografía general relativa a su estado natal y, por supuesto,
a la de los demás estados del país. Es momento de reconocer que sus acciones generosas, irreprochables y luminosas se convirtieron en instituciones, las que en la actualidad representan un legado y un beneficio para todos los mexicanos, pues han permanecido durante poco más de un siglo. La recuperación de algunos rasgos de la vida de esta extraordinaria mujer, cuya obra es un monumento a la generosidad, no solo pretende plasmar una semblanza para llenar un vacío en los diccionarios biográficos y en las obras historiográficas, sino que se busca reivindicar en los ámbitos local y nacional la vida y la obra de una mujer que puede ser un espejo donde las generaciones de hoy y del futuro puedan mirarse. Porque, además, conocer su vida y contribuciones es conocer el origen y la trascendencia de nuestras instituciones, como la Cruz Roja Mexicana, de la que fue ella la fundadora. Reivindicar la historia de vida de María Luz González Cosío Acosta es contribuir al rescate del anonimato y del olvido a las mujeres, quienes a la par de los hombres han sido partícipes o protagonistas de la historia. En ese tenor, la investigadora Patricia Galeana le da una importancia capital al tema del conocimiento de la participación femenina en la construcción de nuestro país, cito, para que se aprecien sus contribuciones y se valore su imagen. Fin de cita. Nadie puede negar que aún hoy, en pleno siglo XXI, prevalece un alto índice de discriminación, violencia y feminicidios. Es tiempo de hacer visibles a mujeres con historias de vidas edificantes, como protagonistas, sujetos y no como meros objetos de la historia. A través de una digna representante del género femenino, se pretende ir poco a poco desterrando esa invisibilidad en la que quedaron las mujeres a causa de que los historiadores y cronistas o investigadores, como encargados de dejar testimonios de las acciones humanas en el pasado, las consideraron muy poco o nada. Es impostergable darle su lugar en la historia. Es cierto, somos por naturaleza seres olvidadizos, dice Harald Weinrich en Leteo, Arte y Crítica del Olvido. Con gusto le dedico este discurso y a la vez inicio el rescate de la preterición historiográfica del olvido, voluntaria o involuntaria, en el que se ha tenido a tan ejemplar mujer, de lo nulamente conocida, a ella, a la maestra zacatecana que profesó la visión humanista y filantrópica de socorrer tanto a mujeres como a hombres, a ella, para quien el género femenino o el masculino tenían el mismo valor. Coincido con ella, porque para mí, mujeres y hombres son valiosos como actores, sujetos o protagonistas de la historia. El comienzo. Este fue el comienzo para ir al encuentro de doña María Luz. Fue en mayo de 2002, cuando el Honorable Ayuntamiento de Zacatecas me otorgó el cargo de cronista municipal de Zacatecas. A los pocos meses de, para mí, tan significativo suceso, varios integrantes del Consejo de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Zacatecas, se presentaron en mi oficina con el fin de solicitar un apoyo especial. Querían que el Cabildo Capitalino le diera el nombre de Luz González Cosío Acosta a una de las calles de la ciudad como una forma de rendirle un homenaje perenne a la fundadora de esa institución. Les solicité información sobre esa mujer porque me pareció muy interesante y también porque quería saciar mi curiosidad y evidentemente para sustentar la petición que se dirigiría al ayuntamiento. De este modo, me fueron proporcionados unos cuadernillos de la Cruz Roja que daban cuenta de unos cuantos datos de su vida y de sus acciones. Pero, vaya sorpresa, no se conocían con precisión ni la fecha ni el lugar de su nacimiento, lo cual me motivó a investigar, a conocer más sobre su vida y sus acciones, a fin de darle el lugar que acaso le correspondiera.
las fuentes de información. Más de alguna persona que escuche lo que acabo de decir podría pensar que todo se hubiera solucionado acudiendo a las oficinas del Registro Civil Municipal y Estatal o de las notarías parroquiales de la ciudad de Zacatecas. Pero lamento decirles que el archivo del Registro Civil del municipio capitalino no cuenta con sus primeros libros de actas de nacimiento. Los más antiguos se remontan al Porfiriato. Por otra parte, el archivo del Registro Civil del Estado, en el que existían copias de los registros de toda la entidad, sufrió un incendio en 1975. Se encontraba alojado en la parte posterior del Palacio de Gobierno, y en los archivos parroquiales tampoco se encontró nada que elucidara los vacíos de información. Así que exploré fuentes secundarias. Revisé decenas de libros de historia local y diccionarios biográficos de personajes zacatecanos, y en ninguno apareció el nombre ni la semblanza de Doña Luz, en ninguno. Recurrí a otras fuentes secundarias de carácter nacional sin conseguir algo digno de mencionar. Me pregunté, ¿cómo era posible que una mujer que fundó varias instituciones en nuestro país no fuera merecedora de estar en uno o varios libros? ¿Por qué se le ha dejado en el anonimato y en el cruel olvido? Ratifiqué mi visión de la historia. Siglos se ha omitido a las mujeres, se les ha invisibilizado, y comprendí con profundidad la importancia de localizarlas, descubrirlas e incorporarlas a fin de hacer una historia más completa y más justa. Se acercaba el 2010, el año de emblemáticas conmemoraciones para el pueblo mexicano, incluyendo el centenario de la fundación de la Cruz Roja Mexicana. El tiempo se agotaba porque podría ser una fecha paradigmática en la que se develaran y difundieran esos datos esenciales, pero desconocidos de la fundadora, es decir, el lugar y la fecha de su natalicio. Y de ese proceso está como testigo don Trino, que está aquí presente en una de las primeras filas y que era el delegado de la Cruz Roja en Zacatecas. Casi en la víspera de las magnas conmemoraciones, recibí algunas pistas y sugerencias por parte de dos amigos y genealogistas zacatecanos, Bernardo del Hoyo Calzada y Leonardo de la Torre Berumen, quienes me aportaron referencias para encaminar la búsqueda en los archivos del Centro de Historia Familiar, adscrita a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocida como la de los Mormones. Recordemos que este organismo religioso tuvo el buen tino de microfilmar los archivos parroquiales y los del registro civil de todo el país. Para mi fortuna y la de muchos investigadores, esta acción ocurrió antes del incendio del Archivo General del Estado de Zacatecas de 1975. Ahí estaba afincada una esperanza, al menos para afirmar o descartar que doña Luz González hubiera nacido o no en Zacatecas. Lo importante era despejar la duda y aportar a esta biografía esa parte de veracidad que Schwab recomienda. Mi amigo Gerardo Luna Tumoine, quien se desempeñaba como director de asuntos religiosos del gobierno estatal, me concertó una cita con esa institución religiosa. Debo reconocer que recibí una excelente atención y apoyo, a tal grado que mandaron traer de México los rollos que contenían las imágenes de los primeros libros del Registro Civil de Zacatecas, que databan de mediados del siglo XIX, es decir, cuando se creó el registro civil en el país, a resultas de aplicar las leyes de reforma. Después de varias y minuciosas sesiones en las que desfilaron cientos de imágenes de los folios frente a mis ojos, ¿qué creen? Que por fin apareció el registro del nacimiento de doña Luz González Cosío Acosta. Ahí estaba la prueba contundente e irrefutable de que ella sí era originaria de la ciudad de Zacatecas. Casi me da un infarto por la emoción. Con ese hallazgo se vieron coronados seis largos años de búsqueda y, para orgullo del pueblo zacatecano, en efecto se encontró la prueba de que ella había nacido en la bizarra capital de nuestro estado. Desde luego, ahí estaba también plasmada la fecha exacta de su nacimiento.
Llegó a este mundo el 11 de septiembre de 1869. Eran datos importantes, definitivos y decisivos. Sin embargo, faltaba obtener más información sobre tan importante mujer a fin de realizar en principio una semblanza más completa. Como he mencionado, en ningún libro de historia regional de la ciudad o del estado de Zacatecas se señala a la maestra González Cosío. Aparentemente es natural, si consideramos que en Zacatecas los estudios sobre las mujeres se iniciaron apenas en el año 1999. Por ejemplo, la tesis doctoral, Una historia en construcción, la presencia de las mujeres en Zacatecas del siglo XVIII, iniciada en 1999 por la doctora Emilia Reséndez Guerrero, en el doctorado en Historia de la Unidad Académica de las Humanidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas, abrió camino a los estudios de las mujeres en nuestra máxima casa de estudios y se publicó como libro hasta el año de 2006, y me parece que aquí está la autora y promotora de estas investigaciones, la doctora, orgullosamente UAS, Emilia Reséndez Guerrero. Los diccionarios biográficos de personajes notables de la entidad tampoco incluyeron semblanza alguna de Doña Luz, salvo el Diccionario Biográfico de Zacatecas de 2007, de la autoría del maestro Emilio Rodríguez Flores. En su obra de 686 semblanzas biográficas, dedicó apenas unas pocas líneas a la profesora. En los diccionarios de mexicanos destacados tampoco he localizado nada de información. Lo más increíble es que a la maestra Aurora Tobar Ramírez, autora de la voluminosa obra 1500 mujeres en nuestra conciencia colectiva, Catálogo Biográfico de Mujeres en México, 1996, no haya considerado a la fundadora de la Cruz Roja Mexicana. No aparece en 1500 biografías de mujeres mexicanas. Es increíble. Mejor incluyó los nombres y las acciones muy poco relevantes, por cierto, de otras mujeres mexicanas, de las que no negamos sus méritos, pero por razones que ignoramos, Doña Luz quedó al margen de esta obra monumental. Una fuente fundamental y muy valiosa para recabar testimonios, documentos y fotografías de la maestra Luz fueron dos de sus descendientes, la señora Guadalupe Sincer López, que falleció hace poco, y la maestra Ana María Prieto Hernández. La primera de ellas, una emblemática dama voluntaria de la Cruz Roja Mexicana, gracias a su colaboración y a las entrevistas que me otorgaron desde el 22 de septiembre de 2009, en plena víspera de los actos conmemorativos del centenario de esta benemérita institución, pude conocer más de cerca a tan insigne personaje, que bien merece una biografía en toda la extensión de la palabra y también merece el lugar de honor que le corresponde en la historia y en la memoria colectiva del pueblo mexicano. Apuntes para una biografía. François Douce, uno de los principales exponentes modernos del género biográfico, aconseja seguir un orden cronológico en una reconstrucción biográfica. Con el entusiasmo de haber corroborado su origen zacatecano, inicio la narración de una breve semblanza. María Luz González Cosío Acosta nació en la ciudad de Zacatecas el 11 de septiembre de 1869. Fue hija de don Manuel González Cosío y de doña María de la Luz Acosta. El general González Cosío también era oriundo de la ciudad de Zacatecas. Desde muy joven se dedicó a la carrera de las armas y luchó en las filas liberales. Participó en las campañas de Ayutla, Silao y Calpulalpan. Combatió contra el imperio de Maximiliano y en 1863 estuvo en el sitio de Puebla al lado de su conterráneo, el general Jesús González Ortega. Fue capturado y deportado a Francia, donde permaneció hasta el 31 de julio de 1864. A su regreso a su ciudad natal, asumió la comandancia militar y más tarde la gubernatura del estado de Zacatecas. En el régimen porfirista, se trasladó con su familia a la capital del país, donde ocupó la titularidad de los ministerios de Comunicaciones y Transportes, de Fomento, de Gobernación y de Guerra y Marina. La familia González Cosío Acosta
Se encontraba instalada en la ciudad de Los Palacios cuando la joven María Luz definió su vocación, el magisterio, pues concibió la idea de dedicarse a la formación y a la educación de la niñez. Acuérdese que en la última década del siglo XIX y la primera del XX, el magisterio fue considerado como la profesión más apta para las mujeres, ya que les permitía continuar la labor que por tradición la sociedad les había asignado, el cuidado de los otros. Fue el 24 de abril de 1885 cuando obtuvo el título de profesora de instrucción primaria, a pocos días de cumplir los 16 años de edad. Comenzó a ejercer su profesión en el mismo plantel en el que realizó sus estudios. 3 años después, contrajo nupcias con un zacatecano, el médico Fernando López y Sánchez Román, originario de Tlaltenango, Zacatecas. A él lo había conocido en la Ciudad de México y, teniendo la oportunidad de casarse con un capitalino, ella eligió a un coterráneo. La profesión y trayectoria de su esposo influyó para el legado que más tarde erigiría con esfuerzo, pasión y generosidad para el pueblo de México. Resulta importante reconocer que la mayoría de las mujeres destacadas e incorporadas a la historia de México se forjaron al lado de hombres de cierto prestigio, poder e influencias. Es el caso de nuestra biografiada, por lo cual no demerita sus loables acciones, si bien es cierto que ella tuvo a su padre y a su esposo, quienes gozaron de una situación privilegiada. Ella aprovechó esos recursos e influencias no para provecho propio, sino para todo el pueblo mexicano, y eso lo demostró en su vida. El doctor López, antes de contraer matrimonio con la joven María Luz, realizó estudios de medicina en París, donde tuvo la oportunidad de observar la labor de la Cruz Roja allá. Sobre todo, cuando ocurrió el incendio de la Ópera Comique de París, en aquel infausto suceso en el mes de mayo de 1887, cuando murieron 87 personas por asfixia. A su regreso a México, compartió esa experiencia con su prometida y luego contrajeron matrimonio al año siguiente, el 11 de abril de 1888. En una de las conversaciones que sostuvieron el doctor Fernando y su esposa Luz, salió a colación el recuerdo de aquella desgracia de la Ópera Comique de París, en la que intervino la Cruz Roja Francesa. Ambos se cuestionaron la razón por la que no había presencia de esa institución internacional en México y albergaron la idea de hacer algo al respecto. Cruz Roja era un organismo de reciente creación en el Viejo Mundo. Fue fundada por el suizo Henry Dunant en el año de 1863, es decir, cuando Fernando López Sánchez Román era un niño de 8 años de edad y doña Luz Acosta aún no nacía. A principios del siglo XIX, cuando doña María Luz contaba con 36 años de edad, ya realizaba labores altruistas a favor de las madres y de la niñez mexicana. En 1905 fungió como delegada de México ante el Mothers Congress, que se celebró en Washington, D.C. En este grupo de la formidable obra que se realizaba en Norteamérica a favor de las madres y de los niños. Al volver a su país, fundó el asilo protector de la primera infancia, el que luego se transformaría en la Asociación Nacional de Madres Mexicanas. De esta corporación nació el programa Gota de Leche y otras instituciones suplementarias. Esta labor, en la que influyeron conocimientos de jurisprudencia, ética, filosofía y ciencias de la salud, permeó en los códigos de la República Mexicana a la hora de legislar en el tema de las mujeres y de la niñez de México. También ella fue precursora de las leyes del trabajo para mujeres y menores de edad en las fábricas, en las oficinas públicas y privadas y en los talleres en los que se elaboraba a destajo. Con estos resultados y gracias a ese impulso altruista que la alentaba, no dudó en postergar por más tiempo la fundación de la Cruz Roja Mexicana. María Luz consiguió una audiencia con el presidente Porfirio Díaz y la tentativa era solicitarle el apoyo para la fundación de esa institución, por fin, en México. Durante la entrevista,
No hubo argumento negativo del presidente que no combatiera a doña Luz con razonamientos irrefutables. Al respecto, me contó su bisnieta, la maestra Ana María Romo Hernández, Prieto Hernández, que cuando doña Luz estuvo ante don Porfirio Díaz, él le respondió con esa añeja y hasta ahora vigente frase de muchos políticos cuando alguien le solicita algún apoyo. No hay dinero. A lo que ella le respondió que ese no sería el obstáculo, que esa institución podría sostenerse con la cooperación económica de la gente. En el escenario, en el argumento, el general Díaz ya no tuvo para dónde hacerse y consintió en la petición de tan valiente dama que no buscaba el provecho propio, sino un bien común. Casi de inmediato ella se asesoró de juristas y médicos para redactar los estatutos que rigieran la causa tan noble. Invitó a personas que fueran útiles para esta gran obra. Finalmente, el 21 de febrero de 1910, estamos próximos a conmemorar los 113 años de esta institución. El 21 de febrero de 1910 se emitió el decreto presidencial número 401, por el que se le otorgaba personalidad jurídica a la nueva institución, que nació con el nombre de Asociación Mexicana de la Cruz Roja, hoy Cruz Roja Mexicana. Con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación el sábado 12 de marzo de ese mismo año, se coronaron los esfuerzos que encabezaron doña María Luz y su esposo, el doctor Fernando López. Que, si bien esta institución de utilidad pública, según el decreto, autorizaba a sus miembros para organizar los servicios que deba prestar al ejército en tiempos de campaña, muy pronto habría de realizar una labor altruista a favor de todo el pueblo mexicano. De hecho, esa información nació de facto antes que de jure. Unos meses antes de la expedición y de la publicación del decreto, ocurrió una gran tribulación en el norte del país. Los días 27 y 28 de agosto de 1909, la ciudad de Monterrey sufrió terribles inundaciones. Al enterarse del infortunado hecho de la madre naturaleza, la señora María Luz y su cónyuge encabezaron una brigada de auxilio para los damnificados de la ciudad norteña. Encontraron eco y respaldo en un grupo de voluntarios de todos los estratos sociales que ofrecieron víveres, ropa, medicinas y dinero. Durante el trayecto a Monterrey, los voluntarios recibieron los primeros brazaletes con el emblema de la Cruz Roja. El primer brazalete se le entregó a doña María Luz y el segundo a su esposo. Estas primeras acciones altruistas nos indican que la Cruz Roja Mexicana nació de facto en agosto de 1909 ante una respuesta pronta a la desgracia humana y nació de jure o de derecho un 21 de febrero de 1910 con la firma del decreto presidencial. No obstante, en una fecha intermedia entre ambos sucesos, debemos señalar que la Asamblea Suprema de la Cruz Roja Española le confirió la medalla de oro y diploma el 5 de febrero de 1910 por las acciones realizadas en Monterrey. Asimismo, nuestra conterránea se encargaría de lograr el reconocimiento de la Cruz Roja Mexicana por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual tuvo lugar el 23 de mayo de 1911. Para esa fecha ya había estallado la Revolución Mexicana. Esta incipiente y gloriosa institución jugaría un papel importante en la época dramática que estaba por venir. Ante la difícil situación que se vivía en México y a fin de preservar su integridad física por ser hija del entonces ministro de Guerra y Marina, el general Manuel González Rocío, doña Luz y sus hermanas tuvieron que salir del país. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, su estancia en Europa la hizo soñar en la fundación de una gran agrupación de mujeres, las más destacadas en el orden social, cultural y humano. Así que cuando regresó a México, comenzó a despertar el interés de mujeres por participar en la Pan American Game Table en 1927.
Finalmente logró su cometido. Fundó el 27 de febrero de 1966 la Unión Femenina Panamericana, de la que sería la primera presidenta de la mesa directiva. El objetivo de esta unión fue procurar el conocimiento y comprensión de las mujeres en América. Mas nunca dejó de preocuparse y de poner las manos en la obra para que la Cruz Roja Mexicana llegara a más estados de la República Mexicana. Precisamente conozco un trabajo muy interesante sobre la historia de la Cruz Roja Mexicana en Zacatecas del doctor José Enciso Contreras, un gran amigo y maestro que está aquí presente con nosotros, un gran historiador zacatecano. Doña Luz González Cosío Acosta falleció, la que fue fulgor, gloria y flama de la noble institución de la Cruz Roja Mexicana. Dejó este mundo en la tranquilidad de su hogar, de la calle Amberes número 33, de la colonia Juárez de la Ciudad de México. Y esto fue en una fecha emblemática, el 8 de marzo de 1940, cuando cumplía 71 años de edad y tras haber cumplido virtuosa y significativamente con su patria y con su familia. En vida, María Luz González Cosío partió pronto de su tierra natal, igualmente como lo hicieron otras célebres zacatecas, como Eulalia Guzmán Barrón, Luz Guzmán Heradera, Amparo Dávila, entre otras. Y lo siguen haciendo hoy en día muchas otras. Quizá por eso fue poco conocida en el niño que la vio nacer bajo su cielo azul e imponderable. Sin embargo, su labor en la Ciudad de México, el beneficio de mujeres, niños y hombres, fue muy loable, por lo que resulta imperdonable el que se le haya dejado en el olvido. Justamente para enmendarla de historia hay que recordarla ahora y homenajearla siempre. Esta semblanza pretende sinceramente situar a la dama noble y visionaria en el sitio que le corresponde. Y esta semblanza pretende convertirse en una biografía de ella y del pueblo de Zacatecas, de la tierra zacatecana donde nació. Doña María Luz González Cosío López es un ejemplo de mujer que supo compaginar sus deberes de esposa, de madre y de ama de casa con los de una mexicana comprometida con la patria y con la humanidad. Ella veía en cada persona a un hermano, ojo. Ella veía en cada persona a un hermano al que debía apoyársele en cada caso de necesidad. A ella ahora la reconocemos como gobernadora de instituciones que no han vigentes, que son un legado para el pueblo de México y aún más allá de sus fronteras. Solo por negar un ejemplo, en tiempo reciente la Cruz Roja Mexicana estuvo colaborando con el pueblo de Haití. También se le puede considerar precursora de la promoción femenina en México y en América, al haber promovido que las mujeres participaran activamente como voluntarias de la Cruz Roja y en otras instituciones. Además por haber fundado la Unión Femenina Mexicana, espacio donde algunas mujeres de sectores económicos abogados pudieron incrementar sus conocimientos y su cultura, por lo cual ha de tenérsele como un ejemplo vigente, no solo para las mujeres en particular, sino para todos en general, para todos los gramos en la gran familia mexicana. No se puede perder de vista que María Luz fue una mujer con condiciones socioeconómicas privilegiadas, con relaciones familiares y sociales que ayudaron en logro de sus objetivos. No obstante, ello no le resta mérito a sus ambiciones. Pues bien, pudo haber sido una dama que derrochara su tiempo y recursos en otro tipo de actividades sociales. No fue así. Ella dedicó su tiempo y sus esfuerzos a todas las labores humanitarias que aquí se han dado hasta los últimos días de su vida. No todo fluye aquí, claro está.
Falta reconstruir la parte emotiva de su vida, sus relaciones familiares, las de amistad y solidaridad con mujeres, creo, son muchos aspectos. México le rindió un homenaje especial en los 10 a cumplir su ciclo de la activación, la existencia y la labor de la Cruz Roja Mexicana. En Zacatecas se le hizo lo propio. El 10 de septiembre de 2009, el nombre de la González, la ciudad de López fue inscrito con letras doradas sobre el nombre del Congreso de Zacatecas, donde participaron sobre todo Rino, el presente, que se iluso y lo logró. Y por primera vez en la historia, el nombre de una mujer fue inscrito en el Congreso del Estado con letras de oro. Eso y más merece una mujer generosa y de visión creadora que te preparó y que se puede enfrentar tipo de retos para lograr sus sueños filantrópicos, que no solo fueron buenas intenciones, sino que tuvo el apoyo de las ciencias de la salud, supo dar respuestas dadas en un tiempo singular, con acciones humanas únicas. Su principal herencia es el ejemplo. Yo todo sin dar nada a cambio. Tengo la certeza de que es la avenida de México para la diplomacia. Merece nuestra gratitud perenne. Que así me dejará. Muchas gracias. Sí. Tienen hambre de información, hambre de desconocimiento, saber. ¿Quién fue? Expresión comunicada sobre la izquierda. Que no puede ser historia de que puede ser por lo tanto, de que se puede conectar. Que ya la historiadores estudiar, ya, sabemos a lo que está y estaba anunciado Sánchez. También hay algunos hombres que tienen visiones grandes, tal vez el mar, años. Los que dicen la mujer años. Y como era la ciudad, gracias, que sale, pero bastante yo sabía establecer los estados de la Academia Americana de Historia. A la respuesta, la académico pero en este caso está a cargo del doctor Javier director y miembro del número de la Academia Americana de Historia, yo dos. Ya te voy a dar cuenta. Entonces,
para el dinero para hacer esta capacitación y además
En el seminario de la altura mexicana han participado en la capital locales. En la mayoría de las organizaciones de los gobernadores, la publicaron el Estado Nacional de México y la Villa de México. Hoy el seminario de los ministros, el modelo de Luis García Rojas, y sus experiencias sobre es más, eso todo. Sí. La Revolución Mexicana. Nació en Querétaro, Juan del Río, un reconocido profesor preparatoriano. Él mismo había sido alumno de la Escuela Nacional Preparatoria a mediados de los años 20, donde fue miembro del célebre grupo de los Cacanuchas, junto con el político Alejandro Gómez Arias, el poeta tlaxcalteca Miguel Enelira y la pintora Frida Kahlo. Autor de varias antologías, Ignacio Ramírez y Omar Rabasa en la colección de Biblioteca del Estudiante Universitario, de varios libros documentales de la Revolución y del ambicioso estudio La Revolución Social de México, entre gruesos volúmenes. El homónimo de nuestro nuevo académico puede servirle de inspiración y tutela. Hoy un premio importante para el gremio lleva su nombre y los muchísimos documentos que preparó para hacer sus libros fueron donados al Archivo General de la Nación, donde son consultados con enorme provecho, sobre todo por los estudiosos de la Sonora Porteñista y Revolucionaria. Pero volvamos a nuestro Manuel González Ramírez, el Zacano, quien hizo estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Zacatecas, y toda su vida profesional ha dedicado a la docencia universitaria y a la historia nacional, y a la conexión y dirección de instituciones adaptadas a la historiografía zacatecana. Por ejemplo, a finales del siglo XX fue director del Archivo Histórico Estatal. En 2002 fue nombrado cronista vitalicio de esta sagrada historia. En 2012 creó la Crónica del Estado, la que quedó vinculada a la ejecutiva local. Y de ese año, en 2012 hasta 2021, fue el primer cronista estatal. Afortunadamente, su actividad como cronista trascendió a su estado, pues fundó la Federación Nacional de Asociaciones de Cronistas Mexicanos.
sus intereses intelectuales tampoco se conocen a la historia, pues varios años de director de enseñanza e investigación del Instituto Sacano de Cultura, Ramón López Vega. En cuanto a sus funciones, es miembro activo de nuestra institución hermana, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, fundada por don Valentín Gómez Farías casi al inicio de nuestra vida independiente en 1833. Sabemos hacer instituciones. Su faceta doctoral es igualmente notable. Autor de varios libros, al menos un par de ellos dedicados a la toma de Zacatecas. Lo que menciona el Congreso Federal decretó que este 2023 será un año dedicado a Padilla Villa, el revolucionario del pueblo. Sí, fue el decreto que salió del Congreso. Además de autor de varios libros, González Ramírez es generoso coordinador y autor de un medio centenar de obras de historiadores y cronistas zacatecans. Todos colaboran y ayudan mutuamente. González Ramírez es además un gran lector de dialogal local en periódicos, radio y televisión. En síntesis, es un historiador muy ético, de orgullo para mi gremio y benéfico para la sociedad. Como ustedes leyeron, su discurso tiene 12 partes claramente distinguidas. La primera es más bien un homenaje a un maestro suyo, Cuauhtémoc Esparza Sánchez, quien también fue miembro cordial de la Academia Mexicana de Historia, a la que ingresó en 1988. Celebro estas páginas, pues honra y agradecer enaltece. Además, en este tipo de instituciones, la Academia Mexicana de Historia es una tradición inamovible dedicar las primeras páginas a hacer un breve panegírico cuando es Juan Profesor en el puesto. Por ejemplo, de la Vida de la Fuente, que deberíamos darle a Miguel Moreno, entera. Va a ser de mujeres en la historia muchas de tiempo. La segunda parte viene evidentemente mayor densidad geográfica, pues es un auténtico rescate el de doña María González y García Acosta. Al primero, Cuauhtémoc Esparza Sánchez tiene como un profesor que ejerció con muy honor el lado de la docencia y la educación, pero que además citó a Manuel, centró a los valores industriales en un número de conciencia. Para González Ramírez no hay duda. Su maestro era no vino el moral y el intelectual. Primero que todo, subraya que fue uno de los primeros sacanos que una formación académica con una sociedad. Para también fue un historiador, pero con varias habilidades diccionariales. Docente universitario en 1968, fue miembro de la Sociedad Mexicana de Estadística y lo repito, de nuestra Academia Mexicana. Obviamente, autor de obras que se han tenido clase de la historia de la educación mundial, Zacatecas, Itálica, Paleras, y uno más sobre la ganadería. Varios homenajes para la calidad académica, espíritu de servicio y su ejemplaridad de ciudadano. El mejor reconocimiento es el recuerdo de sus alumnos, el que acaba de hacer Manuel González Pires, quien reconoce vida profesional solamente ser el intento, seguir los pasos de la memorable ya. La segunda parte del discurso es un trabajo más académico y menos personal. Consiste en el de rescatar de lo mismo a una cercanía admirable de María González. Lo que más me duele de esta parte no solo se oyó una gran perfil de doña María González, sino que también se nos ocupó sobre el proceso de la investigación, la que nos dice Manuel González, mera casualidad.
Obviamente me gustó mucho su referencia al gran Marcel Schwab, tan admirado por Luis Borges, en tanto que estaba convencido de que las biografías no debían atender los asuntos generales del personaje en cuestión, sino lo individual, lo único. ¿Cuál sería entonces la singularidad de esta señora? Haber sido la fundadora de la Cruz Roja, siendo su padre un militar. Vaya paradoja. Le terminaron por realizar los relatos paternos de sangre, dolor y muerte. ¿Cómo fue que deseara curar a gente que había sido herida por militares como su padre? ¿Cómo vería el general González Mosillo, secretario de guerra de Don Vigilio, que su propia hija mandara a la Cruz Roja en la víspera de la Revolución Mexicana? En rigor, la fundación de la Cruz Roja a nivel internacional tuvo lugar cuando empezaron a profesionalizarse los servicios de cirugía en los ejércitos, a hacerse menos letales. Por otro lado, la enfermería fue una de las dos primeras soluciones laborales profesionales de las mujeres fuera del hogar. La otra fue la educación. Rescatar a su personaje fue muy difícil, pues estaba excluida de la historiografía. Nos dijo claramente el nuevo académico que no se conocía con precisión ni la fecha ni el lugar de su nacimiento, pero también nos narró sus vicisitudes para arrancar ambos datos. He de confesarles que yo sabía algo de este entrañable personaje. Según José Vasconcelos, a quien admiro mucho, pero creo poco, por ser su padre quien era secretario de guerra de Porfirio Díaz. Solo atendiera, estoy citando a Vasconcelos, solo atendiera de sus heridas en los campos de batalla a los soldados federales. Esta acusación dio lugar a que algunos militantes antiporfiristas, con José Vasconcelos a la cabeza, fundara la Cruz Blanca Neutral, que daría atención a todo tipo de heridos de cualquier bando o ejército. Su creadora fue, en particular, Elena Arismendi, amiga de la esposa y de las hermanas de Madero. Fue por esto que el líder revolucionario intervino, pidiendo a Vasconcelos que la asesorara como abogado. El resultado, se sabe con largueza, fue que Vasconcelos y la llamada Adriana se enamoraron y vivieron por unos años un tórrido protagónico y polémico romance. Nótese que el misógino Vasconcelos siempre la llamó Adriana y nunca nos compartió su nombre. Las amantes entonces estaban reservadas para la alcohol. Obviamente, no estoy poniendo a competir a doña María González Cosío con Adriana, pues esta fue auténticamente mitificada por la prosa de Vasconcelos, con páginas exaltantes de amor y pasión, pero también con páginas llenas de reclamos injustificados y de hirientes descalificaciones. Como fuera, la Cruz Roja habrá sobrevivido, la Cruz Blanca Neutral no. Visto con una perspectiva más historiográfica, María Elena González Cosío fue invisibilizada, en términos de González Ramírez, por ser hija de un porfirista notorio que incluso luchó contra la revolución y luego padeció un largo exilio familiar. En cambio, Adriana, en Arismendi, identificada con el maderismo y con las primeras expresiones de liberación femenina en México. Incluso ha sido objeto de páginas memorables de José Emilio Pacheco y de una biografía académica hecha por la colega Gabriela. Pero la historia es más generosa que la política. En esta hay competencias, deslindes y confrontaciones, mientras que en la historia cabemos todos y todas. La distancia política genera conflictos. La distancia cronológica primero nos define y luego nos agrupa. Para el horizonte histórico, todos somos personajes pasados, del inabarcable ayer que termina por igualarnos. Buenas tardes a nuestro público de la Academia Mexicana de la Historia, pues lamentamos las fallas de origen que tenemos desde Zacatecas, pues lamentamos mucho esto, pero son fallas de internet, de la tecnología,
Que tengan muy buena tarde. Vamos a cancelar ahorita para nuestra transmisión. Que tengan muy buena tarde. Hasta pronto.